Buenas, buenas, ¿cómo va? Aquí estamos un día más. Hoy llegamos a la última entrevista del año, a la última entrevista del ciclo. Hoy estoy un poco distraída, pero porque me quedé pensando si no será que este error que a veces tengo cuando entro a Instagram, no será porque inicio la sesión que está programada. Me quedé pensando en eso. Pero bueno, la cuestión es que hoy venimos a encontrarnos con Cecilia y vamos a tener la última entrevista de este ciclo. Fueron 13 entrevistas con la que de hoy en total un montonazo. Yo estoy enormemente agradecida de cada una de las personas que han participado, de su buena predisposición, de su buena voluntad. Yo sé que esto a veces de salir delante de la cámara no es algo fácil, ni mucho menos, pero para mí cuando alguien trasciende su propio malestar, digamos, su propio ego para realmente poder colaborar con otras personas, para que otras personas puedan avanzar, para que otras personas puedan crecer, prosperar y demás, a mí me da señales. Me da señales. Así que, bueno, nada, voy a esperar ahí a que se vaya sumando Ceci. Ay, se acaba de unir Ceci. Y bueno, y ahora es el momento. ¿Qué tenemos que hacer todos en este momento? Cruzar los dedos. ¿Para qué? Para que cuando entre Ceci no se corte el audio. Así que ya saben que si todos me están escuchando en este momento, puede pasar lo siguiente. Cuando yo le dé acceso a Cecilia, puede que no se escuche más nada. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Inmediatamente me escriben y me avisan. Porque si no se escucha más nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir de este live y nos vamos a ir todos a la cuenta de YouTube de la escuela. ¿Sí? Voy avisando esto antes que nada. Nos vamos a ir todos a YouTube de la escuela y vamos a aparecer con Cecilia ahí. Eso es en el caso de que no se escuche. Así que ahora, todos cruzando los dedos y vamos. Yo le voy a dar acceso a Cecilia y vamos a ver qué es lo que pasa. Nos quedaremos, nos iremos, nos quedaremos, nos iremos. Hola, hola Aldi, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? ¿Qué pasará con el resto? Pará, porque me pasa esto, la persona que se ¿Se escucha. escucha? ¡Bravo! La magia de permacultura holística es una secta. Yo lo sabía. No te puedo creer, se escucha, Ceci, muy bien. Quería que se escuche, yo quería que se escuche porque abrimos este ciclo en Instagram, cerremos este ciclo en Instagram, o sea, Sí, ¿no? Me parece que nos merecemos todos que esto vamos, estamos todos celebrando, así como cuando Argentina gana, o tal cuando el cual. país del que sea que estén ahí. Bueno, Ceci, gracias. Antes que nada, A gracias. vos. Gracias por tu tiempo, por tu predisposición, por estar aquí. Como siempre digo, yo sé que a veces estar frente a la cámara no es algo sencillo y frente a estar a una audiencia que ni siquiera uno puede ver, mucho menos aún, pero cuando uno sabe que está en ese lugar, porque lo que tiene para decir es importante y hay personas que necesitan escuchar esto, para mí esto es abrir el corazón y realmente hacer que todos podamos crecer como personas. Así que gracias, Ceci. Bueno, Ceci, ya sabes un poco después de dos entrevistas cómo viene más o menos esto, ¿no? Queremos saber de Ceci, queremos saber cómo fue que llegó a permacultura holística, cómo fue que llegó a la permacultura, cómo fue que llegó a la escuela y todo lo que pasó. Bueno, y mira, yo voy a utilizar muchas palabras que encontré conociendo la escuela, ¿no? Que pudieron ayudarme a expresar lo que me pasaba. Una necesidad sostenida a lo largo de mi vida, pero, viste, aparecía y esa cosa de, bueno, pero ahora no se puede. Me encantaría, pero ahora no se puede. Y así, bueno, ahora no se puede o no, mira, sí, ¿cómo lo vas a lograr, no? Porque de última, si yo quería tener una vida diferente, podía comprarme una casita en otro lugar, pero no tenía los medios. Entonces, bueno, esas cuestiones de, no, vos no podés. Entonces, bueno, a seguir, con un trabajo que siempre me gustó, que es docente de matemática, de secundario. Me jubilé, ojo, que me gustara no quería decir que no me cansara, ¿no? Eh, con una faceta que era la que más me gustaba, de acompañar desde la tutoría, no solo dando clase de matemáticas, sino desde la tutoría. Me jubilé,
después hice otra carrera que tiene que ver con el acompañamiento, el counseling, que me dio un montón de herramientas para acompañarme a mí misma y acompañar a un otro. Eh, pero bueno, mis hijos ya grandes, esa necesidad que antes por un motivo o por otro yo la terminaba como diciendo, bueno, no, ya está, la acallaba, empezó a Mm. gritar fuerte, 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 fuerte. Y me empezó a pasar que hasta en algunos momentos de necesidad de calmar emociones, de sentir que quería salir eyectada, decía, Córdoba, me quiero ir a Córdoba. Eso empezó a pasar el año pasado. Y bueno, me lo empecé a permitir. Yo conocía a través de Gaby, mi hermana, había conocido la página, veía algunos videos, pero no era seguidora, no era fan. Pero bueno, como tal vez me lo permití, y acá vienen las palabras que tomo ya como propias, donde se pone el foco, la energía se expande, empezaron a llegar cosas, videos tuyos, que tenían que ver con esto de poder cambiar, hacer un cambio de vida. Mm. Yo decía, no, pero es mucho, porque de repente hacer un cambio, yo quiero, bueno, tener más contacto con la naturaleza. Pero cada vez igual era más fuerte, más fuerte. Eh, y empecé a darme cuenta que todo eso que yo recibía o yo sentía cuando estaba en un entorno natural, esa baja de la ansiedad, que yo pensaba que era un engaño, ¿viste? Empecé a entender que esa naturaleza a la que yo quiero acercarme está en mí, que soy un ser biológico, que formo parte de un ecosistema. Y ahí me empezó a cerrar totalmente la cuestión de la permacultura. Y me ayudó mucho la curiosidad y dije, bueno, vamos a ver la escuela de permacultura. Yo sabía que había una página, que no era ni Instagram ni YouTube, pero había una página de la escuela de permacultura. Y en octubre del año pasado compré, ¿viste cuando decís? Hasta como una resistencia a, ¿voy a pagar? Después me di cuenta lo que valía. Compré para hacer a mi tiempo el curso de sueño a realidad. Y justo en ese, y yo lo iba haciendo a mi tiempo, pero desde la primera clase fue, como dijo mi hermana, también la voy a citar a mi hermana, levantar la persiana y que entre el sol, ¿no? Porque Mm. era esta cosa de, ahora entiendo, puedo ponerle palabras a lo que me estaba pasando. Y bueno, después entré a partir en enero me anoté a la mentoría anual y ahora no me voy por nada. Ahora que me echen. Claro, ahora estamos ahí con los compañeros, no sé si habrá hombres, pero bueno, con les compañeros de permaculturalmente, estamos, vamos a empezar, vamos a empezar. No, y sabes que me empecé a dar cuenta también estos días en que, bueno, me permitiste este espacio, empecé a pensar, pero ¿por qué tengo esta cosa tan fuerte que siempre fue una necesidad y que yo quería acallarla? Era un sueño y de repente empecé a darme cuenta que podía hacer un proyecto. Y empecé a pensar, bueno, a ver, cuando tenía 5 años nos mudamos con mis padres y mi hermana y mi hermano a un departamento en una zona muy linda de capital de Cava, de Buenos Aires, de la capital federal, que es el límite entre Palermo y Recoleta. Una zona que tenés acceso a todo, todo está cerca, está muy densamente poblada, muchos edificios, y vivíamos en un edificio, en un departamento chiquito, los cinco, muy chiquito, sin balcón, sin lavadero, menos patio, Mm. olvídate. Entonces mi papá decía, no, acá no hay lugar para plantas. Y la verdad que tenía razón. Y mi mamá decía, no, a mí no me gusta cuidar plantas. Obvio, desde el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Pensando que era lo mejor. Imagínate que ese departamento, estuve haciendo memoria, mira, yo digo, qué diferente a lo que quiero vivir ahora. Por ejemplo, en cuanto a calefacción, losa radiante, Mm. que tenés los caños por la losa, por el piso, entonces
En invierno podés andar en remerita y descalzo porque el piso está calentito. Eso implica una caldera en el subsuelo del edificio prendida 24 horas. Claro. Incinerador. Me acordé de este dato y dije, wow. En el departamento, en un pasillito de la cocina, justo donde daba la puerta de servicio, había una tapa que vos la bajabas así y tirabas la bolsa de basura. Dentro de mi casa estaba esa tapa. ¿Hacías así? Chau basura, no te vi más. Chau. Mm. Y esa bolsa caía por un tubo. ¡Pum! Me río. Hasta el subsuelo donde caían, era un edificio de 16 departamentos, tampoco era tan grande, ¿no? Pero caían todas las bolsas y el encargado, no sé, no me acuerdo con qué frecuencia, pero incineraba la basura. Claro. Y eso se prohibió a los pocos años. Yo te estoy Claro, hablando, porque eso antes no había servicio de recolección de basura como lo conocí yo de chica, por ejemplo, el camión de la basura, antiguamente no era, pero no porque había también la basura era mucho más natural, o sea, no había tanto plástico, no había tanto descarte, ¿no? Yo me acuerdo todavía de ir a comprar las galletitas al almacén de la esquina de mi casa y las galletitas estaban en lata. Y uno iba sí, con la bolsa, en mi casa estaban las bolsas del pan, vos ibas a la panadería con la bolsa del pan, no te traes una bolsa de plástico. Entonces, también era diferente el trato pero claro, después la cosa fue cambiando y hubo que atender de otra manera. claro, pero para mí hasta ciertas cosas, yo me fui de la vida de departamento, digamos, a los 22, 23 años. Todo ese tiempo eran cosas naturales. Mm. Eh, no sé, a palier privado, te bajabas del ascensor y salías a un cuadradito de 1 por 1 donde quedaba el ascensor, la puerta del ascensor que se había ido y enfrente la puerta de tu casa y que te anduviera la llave, porque si no, yo, Quedabas ahí, sí, tal cual. yo digo, ¿cómo no me... Tenía creo que un botoncito para llamar al encargado, yo, ¿cómo no me daba la claustrofobia? Pero ¿a qué voy con todo esto? Gaby se debe acordar, las dos compartíamos la habitación, una vez que desde la ventana justo veíamos, pero de casualidad, porque era un departamento que daba contrafrente muy chiquitito, el pulmón de manzana, la luna. Entró el reflejo de la luna por la ventana, apagamos la luz, éramos adolescentes y nos quedamos... Porque si no, para ver el cielo había que sacar la cabeza y mirar para arriba. Mm. Entonces, yo dije, claro, siempre como que sentí que era una vida muy artificial, no sé qué nombre ponerle, pero había algo que mi ser quería otra cosa. Hay gente que tiene esa vida y no lo siente. Pero bueno, yo notaba muchas diferencias cuando accedía a otra cosa. Lo empecé a notar, sobre todo en la adolescencia, cada vez más. Y bueno, y después pasó lo que yo te decía, ¿no? De un bicho de ciudad, después ahora sigo en la ciudad de Buenos Aires, porque tengo una casita, tengo un pedazo de tierra, estoy en un barrio más tranquilo, está bien, tardo 1 hora y pico en llegar al centro, no importa, en colectivo, ¿no? Mm. Eh, pero tengo contacto con la tierra, saco la reposera al patio y veo el cielo, es distinto. Entonces, eh, de ser bicho de ciudad a buscar una vida que me acerque a otra cosa. En eso estoy ahora. Pero, digo, en este último año, en que ya dije, bueno, deja de ser un sueño y pasa a ser un proyecto, porque me gusta tener proyectos, porque me hace bien, porque me hace sentir viva, más si son proyectos conectados con una necesidad tan eh, primaria, te diría, tan de las tripas. Entonces dije, bueno, que sea proyecto. Y ahí empezaron todos los miedos. Así que estoy transitando todas las inseguridades, eh, hay un montón de argumentos internos eh, que sobre todo se disparan cuando me adelanto demasiado. Cuando digo, bueno, pero yo voy a tener que alquilar porque
claro, pero ¿cómo voy a hacer? Pero primero me tengo que ordenar económicamente, si tengo deudas, es cosa que ya empecé a hacer, ordenarme económicamente, pero bueno. Eh, y entonces, y me voy a mandar allá sola y esto, igual ya tengo un lugar donde conozco gente, Villa de las Rosas, Tras las Sierras, se fue dando todo solo. Pero esos miedos, yo me doy cuenta que se disparan, te decía, cuando yo me adelanto, cuando quiero resolver cosas que todavía no es el momento de resolver. Hasta me vienen argumentos como, por ejemplo, no, pero vos fíjate, seguro que lo que querés hacer, mirá las voces, viste, internas. Para mí ¿Sí? es cura geográfica. No sé si sabes lo que es la cura geográfica. No, Es una expresión que se utiliza cuando una persona tiene un golpe emocional, por ejemplo, no sé, se separa, o bueno, transita un duelo, entonces viajo, o se cambia directamente, cambia de vida como buscando en ese cambio curar un dolor. La cura geográfica. Yo decía, ¿será cura geográfica? Miles de cosas me pasan por la cabeza cuando me quiero adelantar. claro. Y entonces, qué me aporta la escuela? Disfrutar del proceso. Ir encontrándome todo el tiempo con un cambio interno muy grande, con una conexión conmigo, ir dándome cuenta cómo en el ahora estoy cambiando cosas. El famoso empieza hoy y con lo que tienes. Y si no eres feliz con lo que tienes, no serás feliz con lo que quieres. ¿Cómo todo eso se va dando? Y entonces, bueno, yo empecé en la escuela en febrero, vino de sueño a realidad con la mentoría, con el acompañamiento, diseña tu espacio, ahora se viene la tercera materia, como dijiste vos, muy bien, voy aprobando materias permaculturalmente, y yo veo, acá la verdad que aclaro para todos los espectadores que no hay canje, pero No la le verdad, pasa a ti. no, la verdad que yo lo que veo es que la escuela está abierta, está armada de una forma que yo digo, no, indudablemente, Aldana tiene razón cuando dice, yo me formé, yo viví la experiencia, porque yo voy avanzando y me doy cuenta que todo lo que vos vas diciendo me va pasando. Eh, esta cuestión de ir como preparándome yo, creciendo en el proceso, viéndome como la persona que quiere llegar a vivir una vida distinta, aunque después el resultado no sea el que yo estoy preparando. Porque en el proceso estoy viviendo un montón de cambios. Yo, la verdad que estoy acostumbrada a trabajarme interiormente, pero acá se potencia mucho el trabajo interior, el autoconocimiento, el encontrar las razones para, porque ahora resulta, como dice uno de mis hijos, voy a ser una jubilada hippie, que anda haciendo compost. Tráemelo, que lo cacheteo, maleducado. ¿Cómo te... Para la gente que lo conoce, el mayor. Pero nos reímos. Este, bueno, ¿y por qué? Simplemente porque pintó ser jubilada hippie. No, no, porque estoy encontrando a través de la permacultura algo que me hace sentir cómoda, que es por ahí. Y si después tengo mi espacio y lo voy desarrollando, y así como ahora estoy ordenando mi parte económica y pensando yo tengo como una fecha estipulada y acercándome, y a medida que aparecen los desafíos los voy pensando, sin apurarme, porque si no me agarra la ansiedad y chau. Eh, bueno, a medida que voy avanzando, ya te digo, voy preparándome en la persona que va a poder llegar a sostener eso. Si es que se da, yo creo que sí, pero Sí, bueno, sí, porque las cosas no se dan por suerte, las cosas se provocan, eso es lo que tenemos que saber, que las cosas, por eso siempre digo que uno no tiene que esperar el momento perfecto, sino aprender a hacer que las cosas sucedan. Pero solamente uno puede hacer que las cosas sucedan cuando uno tomó la decisión, porque uno es el que tiene que sostener ese suceso
Porque uno dice, bueno, tomo la decisión, pongo en venta la casa y cuando te golpean la puerta, te vienen a ver la casa y te dicen, bueno, a ver, quiero aceptar tu oferta y te agarran como, "Ah, ¿en serio? Ay, y ahora lo voy a tener que entregar, y ahora me voy a tener que ir. Y ahora no, empieza todo el pánico, así lo viví yo al menos, ¿no? O sea, Sí, uno pone en sí, sí, venta las cosas, pero cuando las cosas, cuando uno provocó que sucedan y suceden, ahí es cuando uno tiene que armarse y sostener esa decisión y resolver todo lo que viene después, aunque no sepa bien cómo resolverlo. sí. Entonces, por eso la decisión interna es tan importante y por eso necesitamos prepararnos, porque cuando tomamos esa decisión y empiezan a pasar las cosas y no tenemos diseño, que es lo que justamente trabajamos en la escuela, empiezan a pasar cosas que a lo mejor no tenemos planificadas, no habíamos pensado, no habíamos tenido en cuenta, y las tenemos que empezar a resolver sobre la marcha, porque tomamos decisiones a las apresuradas, por el entusiasmo, por la inercia de mirar una partecita y no mirar la integralidad de nuestra vida, y entonces ahí empiezan los traspiés. Eh, y una de las cosas que me encantó, Ceci, fue el diseño que presentaste. Eso fue fabuloso. ¿Querés ¿Sabes? compartirnos cómo fue? Porque Sí. nosotros un poco los empujamos a hacer cosas que a veces uno ni piensa. Eh, la cuestión era diseñar, hacer un ejercicio de diseño, ¿no? Dentro de la materia, diseña tu espacio. Y yo dije, bueno, a ver, puedo pensar en cómo diseñar el espacio que ya tengo, un terreno de donde yo vivo, 10 por 15, una casa de 3 ambientes, chiquita, y que me permite. Pero yo me veo en otro lugar. Mm. Yo me veo claramente en Villa de las Rosas, en el Valle de Tras la Sierra, eh, y abierta a la posibilidad de poder tener un terreno. No cierro la puerta, estoy abierta a la posibilidad. Entonces dije, bueno, me voy a permitir diseñar eso. No estoy renegando de lo que tengo, pero me estoy permitiendo darle curso a esa necesidad tan interna de sentirme diferente. Además es una necesidad que cada vez está tan fuerte, digo, no quiero, me gustaría no morirme sin experimentar, aunque sea un tiempo aunque sea, aunque a algunos les parezca, porque no falta el que te dice, ¿qué te vas a ir allá? Pero si acá, hace todo eso, pero acá. Eh, Aunque parezca un caprichito, tiene otro sentido para mí. Entonces, bueno, yo me imaginé un diseño en un lote concreto que encontré a través de Google Earth, Google Maps, este, pensé, bueno, a ver, estoy mirando un lote para comprar. ¿Qué superficie quiero? 1000 metros cuadrados me parece bien, más no, porque hay toda una cuestión de que yo digo, yo sola, porque el proyecto lo llevo adelante yo sola, no me veo eh, de repente agachándome todos los días a mantener la huerta de verano, ponele. Mm. Porque ahora mi estado físico no me lo permite, tal vez más adelante sí. Pero ahora, bueno, tengo 59, no me lo está permitiendo, porque por más que yo hago actividad física, no es la adecuada. Entonces, Claro. bueno, no termina de ser toda la que necesito a los 59 años. Pero dije, bueno, a ver, un lote de 1000 metros cuadrados, donde yo pueda tener, y ahí entonces diseñé los espacios donde yo quiero desempeñar el día a día, un consultorio para atender a mis consultantes de counseling o para hacer algún taller, eh, en la parte de adelante, más en el medio del terreno, la vivienda, no, más hacia atrás, en el último tercio la vivienda y antes, estoy imaginando todo, el vivero, entonces necesitar transitar, y hago así porque los caminos justamente, bueno, esas son cosas que decidí tomar, porque no es que me copié del diseño de ustedes, sino que le encuentro todo el sentido. Mm. Un diseño que me permita, que me exija y me permita moverme por el espacio y estar en contacto con la mayor cantidad de zonas del espacio. Y te decía, como no me veo de repente para llevar adelante huerta, gallinero, digo, bueno, puedo empezar por una cuestión de plantas florales, que ahora estoy investigando y estudiando eso, herbáceas y demás,
si la tierra lo permite, si no será preparar el suelo, eh, y, y después ver más adelantado el proyecto si encuentro la forma de gestionar colaborativamente el gallinero y la huerta, por ejemplo. Bueno, puedo hacer una mini huerta para mí, pero te estoy hablando de una huerta un poquito más grande. Y ese diseño también, que sea un diseño que me permita, que me parece un desafío importante, tener un baño seco, hacer el compostaje que requiere el baño seco, eh, optimizar el uso del agua, y yo todavía en eso no soy cuidadosa, te soy sincera, acá en Buenos Aires abrí la canilla y Sí, la vas y la cerrás, yo la hago y la cierro cuando termino de lavar, y hay cosas que digo, ¿cuánto tengo que empezar a...? Porque acá parece que el agua nunca se va a terminar, entonces hay cosas más importantes en que pensar, ¿no? Y ese diseño que yo pensé está como para ir ya poniendo más en práctica las cosas que estoy pensando desde ahora, que quiero poner en práctica desde ahora. Ahora ya estoy poniendo en práctica que yo me levanto y una de las primeras cosas que hago es salir al espacio exterior, eh, a conectarme con el exterior, a ver qué pasa con las plantas que tengo, que no serán tantas, pero bueno, con mis mascotas obviamente, que en realidad están adentro, pero piden salir, como una conciencia diferente. Bueno, y con el compost y acostumbrándome a separar, que tampoco es algo que está acostumbrada. Esas son como las acciones concretas que responden a la mirada que quiero tener. No, a la mirada que hoy tengo. mm, Pero quiero, ¿sabes por qué lo dije así? Porque todavía a veces es como, no me lo termino de creer. mm. Qué lindo que suena todo lo que quiero hacer, pero no me lo termino de creer. Y bueno, me lo iré creyendo y me iré transformando en esa persona que hace todo eso. Porque a veces digo, dale, Ceci, ¿a Claro, quién sí, le porque está mintiendo? esa es la vocecita. Uf, hay unas cuantas vocecitas. Y bueno, por eso te digo, todo este proceso, fíjate cómo a mí me lleva a, a estar en contacto con lo que voy sintiendo, con lo que me pasa, con aceptándome también, porque si no caigo en el darme con un látigo, no, no, aceptando, integrando. Así que no es simplemente la escuela de permacultura, es un trabajo interno muy enriquecedor, muy, muy fuerte. Y bueno, y otra cosa que yo veo, lo estoy viendo concretamente, no hay canje, otra vez, no, no, en serio, porque es esto porque es verdad lo que digo, esta cuestión de que vos estás compartiendo algo que transitaste y que además pudiste, esto creo yo, después vos me dirás, pero que vos pudiste ver en vos misma y simbolizar y entender de distintas maneras cuando te fuiste formando cada vez más. En cuanto al trabajo interno, digo. Te estoy entrevistando. Me estás entrevistando. Sí, Ceci. Resulta que yo. No, no, pero es real lo que vos estás diciendo. Mira, justo le mandé un mensaje a un amigo hace un ratito que en realidad me escribió él a mí, yo le contesté y en esa respuesta le decía, le digo, mira, una de las cosas muy lindas que me está pasando este año con respecto a la escuela es que logré como encontrarle la forma, ¿no? Que vengo hace muchos años trabajando, probando diferentes cosas, como viendo, y luego logré encontrar la forma y lo que me indica a mí que logré encontrar la forma también es los resultados que yo estoy viendo en mis alumnos, porque uno tiene que poder medir lo que está haciendo también, ¿no? Las decisiones que tomo no son solamente decisiones estratégicas que tienen que ver con mi tiempo, con mi energía, con mis resultados económicos, con todo lo que tiene que ver con llevar un emprendimiento adelante, que nuestra escuela es nuestro emprendimiento, sino con que eso realmente de sus frutos. O sea, que hace que la gente que está llegando realmente se pueda ir mucho mejor de lo que llevó a nuestra escuela. Entonces le decía, digo, mira, hay algo que me resulta muy lindo de ver desde una mirada como más
No es infantil la palabra, pero más como desde el juego. Vieron que yo siempre les digo que la vida es un juego, ¿no? Y yo digo, en el juego de la vida, yo tengo una escuela de vida. Y a mí me hace muy feliz tener una escuela de vida porque yo siento que lo más importante para mí ha sido en mi propio camino descubrir que yo puedo crear la vida que yo quiero vivir y no la que viene por defecto. Y a mí eso me salvó, literalmente me salvó de la vida porque me sacó una depresión muy fea que tuve durante muchísimos años. Sí, yo siempre les cuento que cuando uno termina la secundaria a veces está pensando en la carrera universitaria, en lo que quiere ser, como en lo que aspira a la vida. Yo mi aspiración era morir joven, lo más joven que pudiera porque mi vida no, no me gustaba para nada. Entonces, para mí, hoy poder ser una enamorada de la vida tiene que ver con que yo he podido encontrar la forma de vivir la vida que yo quiero vivir, no la que aprendí que no tenía sentido para mí. Entonces, para mí es muy simbólico y es muy bonito poder compartir todo esto con la gente y que tengan una escuela que yo no tuve en ese momento, ¿sí? Una escuela donde te enseñen a crear tu propia vida, ni siquiera un estilo de vida. Yo propongo uno y hay gente que resuena con esto, Claro. pero básicamente, o sea, los patrones que uno aprende te permiten diseñar la vida que vos quieras vivir. Hay mucha gente que ha pasado por la escuela y hoy de repente no está viviendo, no tiene una casa, no tiene un terreno, pero sí tiene una vida que tiene mucho más sentido para ellas. Ujú. Sí, ¿sabés qué palabra me viene? Ser el protagonista de Sí, las decisiones. Esto es lo que me está pasando ahora, ¿no? Eh, Estoy tomando el protagonismo y acompañándome a mí en esto de sostener lo que estoy eligiendo, pero a su vez valiéndome de herramientas que me lo facilitan, como la escuela de vida. Así que bueno, Teti, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a algunas personas y otras no, y a vos ya te la hice, te la voy a volver a hacer. ¿Qué encontraste en la escuela que no encontraste en ninguna otra parte? sí, yo en esa oportunidad dije la lija, y vamos a contar para los que no sepan, que a veces puede resultar, vos lo denominás así, el estilo comunicacional por momentos, un poco, a mí me puede sonar duro o, mira, hasta me sale la palabra imperativo, pero ponele, total, permitámonos. Sí, Y vos totalmente. le decís la lija, cuando decís, pero esto no es así, fíjate. Y yo en algún momento, dije imperativo porque en algún momento lo percibí así y dije, oso a eso que me apareció, a esa percepción, oso, así, acá hay algo atrás que va más allá de si hay lija o no hay lija, ¿no? El contenido que yo veo detrás es súper valioso. Entonces, eh, ese estilo comunicacional que en algún momento hasta me produjo una cosita de, bueno, pero no te enojes, hasta me ayuda a captar cuando, bueno, a ver, Aldana ya pasó por todo esto. Entonces, tiene una experiencia que yo no tengo, voy a aprovechar. Por lo menos voy a considerar lo que ella está diciendo. Cuando dice, pero fíjense en las devoluciones en el grupo de WhatsApp, que nos hablas a todos, a veces son devoluciones personalizadas o general, pero fíjense tal cosa, y en realidad no es imperativo, es lleno de intensidad emocional, como vos lo decís, porque estás convencida. Entonces yo dije, ¿qué tal si me corro de esa percepción eh, primera, que es, ¡ay, qué tal si me corro de ahí y veo todo el contenido? Porque ella lo está diciendo apasionadamente, nada más. ¿Y qué tal si me permito aprender? Porque también yo tengo una cosa de, bueno, viste, yo soy la docente que supo tantos años, vení que te explico la potenciación, vení que te explico el teorema de Pitágoras. Y también me permito cambiar mi forma de verme a mí, la persona que quiero ser, y ahí aparece la posibilidad de aprender. Así que veo muy buen contenido, sinceramente, porque esto también lo dije, a veces me pasa, que yo en la plataforma, después de las clases donde hay que poner un comentario, yo escribo algo que me anticipa una idea
Y resulta que es el tema de la clase que sigue. Entonces digo, bueno, indudablemente esto ya lo pasaste, lo preparaste vos como mentora y tiene un sentido. Así que bueno, encuentro eso y además a mí me gusta mucho la plataforma, cómo está organizada. Y además, bueno, a mí me encanta esto de saber todos los detalles, la diferencia entre el Club de la Permacultura, que está en Telegram, la mentoría o anotarte en cada fase por separado. Si querés, yo hago asesoría a la gente que se confunde, pero me gusta cómo está armado, me gusta. Bien. Sí, eso trato de hacerlo siempre lo más claro, o sea, es todo un desafío para nosotros poder acompañar los procesos de las personas teniendo en cuenta que no estamos haciendo un servicio uno a uno, estamos haciendo un servicio que necesita abarcar muchos escenarios, mentes, situaciones, paradigmas, inclusive diferentes culturas, porque nosotros no tenemos únicamente alumnos argentinos, en este caso vos sos argentina, pero nosotros tenemos alumnos de otros países, entonces también poder nosotros entender la idiosincrasia con la que viene cada uno, poder entender y diferenciar lo que es propio de un país a lo que es un patrón general de comportamiento y un montón de cosas, hacen que tengamos que diseñar formatos diferentes para satisfacer las diferentes, inclusive hasta etapas por las que una misma persona pasa a lo largo del proceso, ¿no? Porque no es lo mismo la etapa en la que está una persona como vos, que está en la ciudad, que está pensando este cambio, que está proyectando todo esto, con tu edad, con tu recorrido, con tu experiencia, a una persona que a lo mejor está con niños pequeños, que ya está en un lugar, que no, a lo mejor todavía no le funciona del todo bien, que tiene o sea, otro movimiento. Son escenarios diferentes. Entonces, poder encontrar formas que acompañen a cada uno en cada una de esas instancias es lo que nosotros procuramos siempre desde el espacio, desde la escuela, ¿no? Poder acompañar a todos de la mejor manera. Sí, yo veo como un recorrido eh, con cambios orgánicos en la estructura, o como lo vas planteando, ¿no? Que vas proponiéndolo hasta cómo comunicas la estructura de la escuela, buscándole la vuelta para que la gente entienda cómo está, que intuyo que antes eran cursos aislados y ahora todo tiene una estructura, y eso fue, bueno, el ir avanzando de ustedes, el ir actualizando todo el tiempo, actualizándose ustedes como mentores, y a mí eso me gusta, ver que que no es algo estático, que está igual hace 10 años, No, no, sino no. que continuamente va también respondiendo al ritmo de ustedes. Entonces, es como que me gusta eso de que mis mentores eh, tengan una conexión con sí mismos, como para ir ellos mismos viendo sus propios cambios y compartiéndolos. No sé si Sí, se entendió. solamente es el cambio, o sea, hay muchos cambios. Nosotros cambiamos como mentores, cambian la realidad que nos rodea. O sea, hoy nosotros siempre contamos que cuando nosotros recién empezamos y descubrimos la permacultura, en cuestión de 6 meses nos acabamos con todos los videos que había en YouTube sobre casas ecológicas, permacultura, cultivo y no sé qué. O sea, en 6 meses vimos todo. Ya dábamos vuelta y había siempre lo mismo. Hoy, si alguien quisiera empezar como empezamos nosotros en aquel momento, va a estar el resto de su vida mirando videos. Sí. Y nunca va a llegar a ver no, va a ver todos los que hay. Porque la realidad cambia y nosotros también tenemos que adaptarnos a ese cambio, a ese contexto. Hoy estamos en una época en donde antiguamente uno leía un libro, leía un manual, podía hacer cosas, podía estar un rato haciendo una tarea manual. Hoy en día la gente no puede atender más de 2 minutos algo. O sea, estoy segura que un montón de gente que fue entrando a este live, por ejemplo, entra 15 segundos, no entiende de qué se trata y se va. La capacidad que tenemos de atención la estamos perdiendo. Y cuando perdemos la capacidad de atención, perdemos la capacidad de decisión. Y perdemos la capacidad de poder transformar nuestra vida. Entonces, yo también tengo que poder encontrar los huecos para poder hacer que las personas tomen conciencia de esto
y se metan también en un proceso, acompañarnos en un proceso que requiere atención, requiere mucha incomodidad, y estamos en la era del confort. Todo es muy cómodo, pedimos comida a domicilio, con un clic en el coso tenemos una pantalla y miramos una película, ¿no? Tenemos esto, aire acondicionado, hay como mucha tendencia al confort, y el trabajo de transformar todo esto es un trabajo muy incómodo. Y si yo no soy lo suficientemente clara y contundente y precisa, y muchas veces intimidante con mi Ahí está. comunicación, ¿sí? Y cruda y directa, porque soy eso, soy muy directa, o sea, yo no voy con filtros, no doy vuelta a ver si alguien se va a ofender, o sea, si te ofendes es un tema, o sea, y ahora en permaculturalmente vamos a aprender mucho más sobre eso, eh, pero digo, tiene que ver con entendamos cómo funciona, y de ahí tomemos una decisión, y entendamos qué es lo que nos está fallando. Entonces, esa es la comunicación que a veces yo, y claro, cuando es que al ego, que todos tenemos uno, no le gusta fallar, no le gusta darse cuenta que se está evadiendo, que se está distrayendo, que se está confundiendo, no le gusta reconocer eso. Pero cuando es capaz de reconocerlo, es capaz de transformarlo. Y ahí viene el cambio, y ahí viene la magia. Pero bueno, ese momento es incómodo. Y yo a veces con esa comunicación lo que hago es acortar la incomodidad. O sea que en lugar de que sea una comodidad prolongada, larga, que yo esté con el mismo patrón durante un año hasta que finalmente la ficha me caiga, yo sacudo el frasco para que la ficha caiga en todo. Y ahí se corta el comportamiento, porque la próxima vez que aparece dice, ¿te acordás de mí? Con la lija, y decís, no, esto no me lo puedo permitir otra vez. Entonces, eso es lo que nos acomoda y lo que genera resultados a corto plazo. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo. Yo no trabajo con chicas de 20 años. Yo trabajo con mujeres que quieren llegar al final de sus días cumpliendo su sueño. Y esa es mi responsabilidad, poder ayudarlas en eso. Y sí, va a ser incómodo, pero va a ser tremendamente gratificante al final del camino. Y sabes que yo me doy cuenta que yo me estoy permitiendo incomodarme en mi recorrido, ¿no? Me estoy permitiendo incomodarme y al mismo tiempo estoy midiendo mis tiempos. Cuando me incomodo demasiado, cuando me incomodo más de lo que puedo resistir, como te decía antes, aparece la ansiedad. Pero lo que sí trato de tener, y me río porque a veces cuesta, la humildad para reconocer eh, que quiero hacer un esfuerzo, sostener un poco más la incomodidad y ver qué pasa. Pero es una mezcla de chequearme a mí misma, chequear mi ansiedad, tener la humildad para aprender algo distinto, para sostener la incomodidad. Y yo te diría que no hay peor incomodidad desde mi punto de vista, porque ya implica un malestar, que a veces es sufrimiento, que no poder atender una necesidad propia, que además se manifiesta tan fuerte, que eso es lo que me pasa a mí. Está bien, a veces no se puede, no puedo concederme a mí misma todo lo que siento que necesito, pero no poder ser quien quiero ser, a mí me lleva a sentirme mal, a la larga, al sufrimiento. Bueno, vos has hablado de cosas más profundas, de depresión. Entonces, bueno, me estoy regalando la posibilidad de poder ser quien quiero ser, eh, caminando a veces sintiendo que de los costados hay, no sé, espinillo que me pincha, ay, ay, pero, y allá adelante hay algo que está, pero que no es el objetivo principal. El objetivo principal es que mientras voy recorriendo ese camino tengo momentos de mucho crecimiento, momentos difíciles, de todo, pero estoy segura de que lo quiero transitar, estoy segura. Sí, creo que no hay un acto como de libertad más grande que estar en el camino que uno elige. Ujú. O sea, ya el hecho de estar en el camino que vos elegiste con todas sus espinas, ya es el camino de la libertad.
Y después de pasar todo eso, es indudable que hay luz del otro lado del túnel, como decimos, ¿no? Solemos decir, hay luz del otro lado del túnel, o sea, no es en vano. Y no tiene nada que ver que, porque mirá, fíjate que uno dice, ay, no, pero el camino, que las espinas, que qué sé yo. ¿Cuántas veces, o sea, estamos caminando el camino que no elegimos y tiene 3 veces más espinas? Exacto, sí. Porque yo no creo que nadie que, por ejemplo, hablo de mí, ¿no? En mi antigua yo, que no llegaba a fin de mes con la cosa, tomando un camino que ni siquiera había elegido. O sea, estaba yendo por un camino que no había elegido y no llegaba a fin de mes. Entonces, al final, o sea, tengo las espinas de la misma forma. Sin Sí, embargo, sí, cuando vos tenés las espinas del camino que elegiste, las espinas son diferentes. Y como el camino que elegís es el camino que la evolución y tu alma te están pidiendo, siempre, siempre, siempre hay abundancia del otro lado de ese camino, siempre. Sin embargo, del otro no, cada vez hay más carencia. ¿Por qué? Porque el camino refleja lo que uno va llevando dentro. Si no le damos espacio a nuestra alma que realmente, y a ser la persona que vinimos a ser, nos estamos perdiendo la gracia de la vida. así es. Para eso estamos. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que ya es el último mensaje que van a recibir? Así que atenti. ¿Qué le dirías a alguien que todavía no entró a permaculturalmente y que lo está dudando? Porque básicamente lo que sucede es eso. No sabe si sí, si no, si qué sé yo. ¿Qué le dirías? Que se lo permita. Yo cuando tengo dudas, tengo una palabra mágica. Cuando otro viene y me dice, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? No con un consultante, no. Pero con mis hijos le digo, probá, probá. ¿Qué puede pasar? Que después no sea lo que esperabas. Bueno, pero no te quedaste con la duda. Te permitiste probar algo que pensás que te puede servir. Entonces, desde mi experiencia, animarme a probar y bancarme al principio esa incertidumbre, no sé, para mí es como un bálsamo, un permitirme, y bueno, qué sé yo, si no era, no es. Pero por lo menos me permití probar. Yo obviamente ya hablé de todo lo que es para mí, así que ¿qué puedo decir? Si para mí es tan importante, lo primero que me sale es decir, no te lo pierdas. Pero además le agrego, ¿y qué tal si te lo permitís y probás? Si alguien se lo está dudando. Eh, y me parece que tenemos que terminar acá. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, sí, se colgó por un momento. ¡Se cortó la luz, Aldi! ¿No se cortó la luz en tu casa? Ah, ok. Bueno, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Así que hasta acá hemos llegado. Te agradezco infinitamente, Ceci, que hayas participado de este ratito. Muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido todo tu camino. Y bueno, quienes quieran sumarse a Permaculturalmente, queda muy poquito tiempo. Yo el lunes ya arranco, así que el que llegue el lunes ya empieza a llegar tarde. Y Ceci va a estar de compañera, así que miren qué regalazo, junto con Flor, junto con Beatriz, bueno, con un montón de chicas que fueron saliendo en las diferentes entrevistas. Gracias, Ceci, infinitas gracias. Te mando un beso enorme. Nos vemos. Adiós. Chau, chau, chau. Gracias. Chao.